Un hombre echó a la calle a su mujer porque no podía darle hijos, sin imaginar quién era el padre de ella. Se arrepintió toda su vida. Eduardo estaba de viaje de placer por el pintoresco pueblo ganadero de Olimpia, donde los vastos campos verdes se extendían hasta donde la vista alcanzaba. Las colinas ondulantes estaban salpicadas de flores silvestres que danzaban al ritmo de una suave brisa, creando un cuadro idílico que contrastaba con su frenética vida en la ciudad. Los sonidos de los animales y el murmullo del río cercano ofrecían un ambiente de paz que Eduardo no estaba acostumbrado. Él solía estar en medio del bullicio y la opulencia, y apenas podía imaginar que ahora se encontraba en un paraíso. Pero no solamente eso llamaría su atención, sino que allí habían mujeres muy hermosas. El sol se ponía en el horizonte tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rosas, mientras los campesinos regresaban a sus hogares tras un día arduo de trabajo. En ese entorno de tranquilidad, Eduardo, con su sonrisa encantadora y su porte elegante, disfrutaba y hacía alarde en medio de la atmósfera relajante, ajeno a que su vida estaba a punto de cambiar. Fue entonces cuando la vio. Catalina estaba en el mercado, rodeada de frutas frescas y verduras, con su vestido sencillo y su cabello castaño recogido en una trenza. Su risa genuina y contagiosa iluminaba su rostro. Mientras charlaba con un vendedor, su personalidad cálida y amable resonaba en el aire, atrayendo la atención de todos a su alrededor. Eduardo, cautivado, no pudo evitar acercarse. Con su acostumbrado aplomo, se presentó. «Hola, soy Eduardo», dijo con una sonrisa deslumbrante. «No puedo evitarlo, pero tu belleza resplandece incluso aquí, en medio de la sencillez». Catalina lo miró con sorpresa, sus mejillas se sonrojaron al instante. «Gracias, pero la belleza aquí es de la naturaleza y es común, no de mí. Soy una de las más simples campesinas que puedes ver», respondió con modestia y un leve toque de desconfianza. Sin embargo, sus ojos brillaban con curiosidad. ¿Quién era este hombre tan apuesto que se había presentado frente a ella? Decía. «Quizás, pero incluso la naturaleza necesita ser apreciada», contestó Eduardo, acercándose un poco más. «Dime, ¿qué es lo que más te gusta de vivir aquí en Olimpia?» Catalina, sintiéndose intrigada, comenzó a abrirse. «Me gusta la tranquilidad. Ver cómo crece cada planta, cómo florecen las flores y los animales aquí se reproducen de una manera tan formidable que somos una potencia aquí para el país. Aquí la vida es sencilla como tú ves, pero hay belleza en cada rincón. No se necesita más que amor y un buen hogar». Eduardo se sintió atraído no solo por su apariencia, sino por la profundidad de sus palabras. «Sabes, he viajado por muchos lugares, pero nunca había conocido a alguien que valorara tanto las cosas simples. Yo lo hago. Me encantaría saber más sobre ti, sobre tu vida aquí». Catalina sonrió sintiendo una conexión un poco inesperada. «Y yo sobre ti, aunque no soy la mujer más interesante del mundo», dijo ella. «Creo que cada persona tiene una historia que contar. Solo hay que saber escuchar», respondió él, con sinceridad. «¿Te gustaría que te acompañara un rato? Tal vez podríamos compartir esas historias». Catalina estaba cautivada por su forma de ser y el magnetismo que emanaba. Asintió, sintiendo que quizá, solo quizás, podría confiar en ese extraño. Así, entre risas y miradas furtivas, comenzó una conversación que cambiaría el rumbo de sus vidas para siempre. Los campos de Olimpia, con su belleza rústica, se convirtieron en el telón de fondo de un romance que florecería en medio de la sencillez, mientras el destino tejía sus hilos invisibles, uniendo a dos almas de mundos completamente diferentes. Por un momento Catalina se había dejado llevar. Sin embargo, olvidó que ella estaba saliendo con alguien, un joven apuesto, a quien le gustaba el deporte y el trabajo duro del campo. Su padre se lo había presentado y ya habían hecho planes, pero ahora ella estaba sintiendo algo diferente. Contradiciendo todo lo que su familia le había dicho e incluso la opinión más importante de su padre, ella se dirigió hacia aquel joven quien la cortejaba hacía ya unos meses, para decirle que entre ellos ya no iba a suceder nada.
Con los días, la decepción de su padre se hizo sentir. Estaba muy molesto por la decisión que ella había tomado. Contra todo pronóstico, la boda de Eduardo y Catalina fue una celebración sencilla marcada por la intimidad de sus seres queridos. En una pequeña capilla del pueblo decorada con flores silvestres y un arco de ramas entrelazadas, la pareja se miró con amor y promesa. Los padres de Eduardo estaban presentes, orgullosos y felices por el futuro de su hijo, pero la ausencia del padre de Catalina se sentía como un eco en medio de la ceremonia. Él había estado involucrado en un conflicto que lo mantenía alejado y no iba a dar marcha atrás. Jamás había estado de acuerdo que ella dejara a su novio por un joven que parecía solo un joven ricachón, hijos de padres ricos, que hacía alarde de algo que él ni siquiera sabía cómo se había construido ni cómo se había logrado. Estaba gastando dinero que incluso él ignoraba cómo se conseguía. Su padre se lo había dicho: esa riqueza no es de él, es de su padre. Yo estoy tratando de que empieces algo diferente. Habría preferido que sea un hombre sencillo con quien te casaras, le había dicho, que forjara su propio destino, un hombre que supiera cómo realmente se gana la vida, no como ese que has elegido. Estas palabras habían resonado en la mente de Catalina, y por esta razón no se apareció en su boda, dejando a su hija sola en uno de los momentos más importantes de su vida, para ella, pero no para él. El intercambio de votos fue emotivo. Catalina, con su vestido blanco modesto, parecía un ángel. Eduardo, luciendo elegante en su traje, prometió protegerla y hacerla feliz. La felicidad brillaba en sus rostros, un amor lleno de muchas esperanzas, anhelos y sueños. Después de la ceremonia, Eduardo llevó a Catalina a vivir lejos, a más de 1000 kilómetros de su querido pueblo de Olimpia. Atrás había dejado la vida sencilla en medio de la naturaleza y los animales. La vida en la gran ciudad era un torbellino de luces y ruido, donde el lujo se convirtió en su nuevo hogar. Al principio todo parecía perfecto: cenas elegantes, salidas a cualquier lugar y a cualquier hora, fiestas glamurosas y un nuevo círculo social que la recibió con entusiasmo. Sin embargo, a medida que pasaban los años, la chispa de su amor comenzó a desvanecerse por una razón muy importante. Catalina se dio cuenta de que la vida de ensueño que había imaginado se había convertido en una prisión. Eduardo estaba atrapado en su mundo de negocios y de éxito, o eso él le había dicho. Empezaba a mostrar un lado oscuro que ella jamás había conocido. Sus palabras, antes dulces y llenas de admiración, comenzaron a transformarse en críticas hirientes. Cuando Catalina no logró quedar embarazada, tras varios intentos, la situación empeoró. La presión aumentaba. Eduardo, frustrado, comenzó a maltratarla verbalmente. ¿De qué te sirve ser tan hermosa si no puedes darme hijos? Mi apellido se perderá contigo, le gritaba mientras ella intentaba contener las lágrimas. Estaba asombrada, pero también estaba dolida. Su amor se convertía en un arma y la autoestima de Catalina se desmoronaba. Las sonrisas que antes iluminaban su rostro comenzaron a desvanecerse y su brillo se apagó poco a poco, como una vela que lucha por mantenerse encendida en medio de un vendaval. El día de su cumpleaños había llegado. El ambiente en la casa era tenso. Catalina había intentado hacer de ese día algo especial, preparando un platillo favorito para su esposo y decorando la mesa con flores frescas. Había esperado incluso que su padre la llamase, pero éste no se lo había perdonado. Estaba dolido por la decisión que ella había tomado en su rebeldía. Pero Eduardo llegó a casa ebrio, sus ojos nublados por el alcohol y la ira. ¿Qué celebras, hermosa? ¿Acaso un año más de inutilidad?, le dijo despreciando su esfuerzo. Catalina, temblando, intentó explicarle que solo quería hacerle feliz, que su amor seguía intacto por él. Cegado por su enojo, no la escuchaba. «Ya no puedo más. Te voy a echar de mi casa y de mi vida». Su voz resonó como un trueno en la habitación. Catalina no se lo esperaba, pero en ese momento se desesperó al ver que éste buscaba sus cosas y las metía en una bolsa. Desesperada, Catalina se arrodilló a suplicarle: «Por favor, Eduardo, no me dejes así. Al menos dame una oportunidad. Mañana te prometo que todo será diferente. Solo dame esta noche», suplicó, pensando que quizá, teniendo intimidad con él, podría hacerlo cambiar.
pero sus ojos se iban llenando de lágrimas al ver cómo éste la empujaba hacia afuera de su casa. Él no cedió. Puede que seas hermosa, pero así no me sirves. Vuelve a tu pueblo, ya no eres parte de mi vida. Envíame los papeles para firmártelos cuando tú quieras, gritó, y con un gesto brusco le lanzó una frazada como si su vida fuera desechable. Catalina se quedó sola en la fría noche, su corazón roto y su espíritu hecho añicos, mientras lo veía alejarse y cerrar la puerta. Comprendió que su vida había cambiado para siempre. Sentada en la acera, rodeada por la oscuridad y el eco de sus palabras, sintió cómo la soledad la envolvía. En ese momento, la luz que una vez había brillado en ella se extinguió, dejándola en la penumbra, completamente desamparada. Catalina se acurrucó en el frío suelo de la acera, en la frazada que éste le había tirado, sintiendo también cómo la tristeza la envolvía como una manta pesada. Las horas pasaron y el agotamiento comenzó a ganarle. Estaba a punto de quedarse dormida cuando una camioneta negra se detuvo frente a ella. El sonido del motor interrumpió su letargo y entonces, mientras intentaba discernir quién era, la puerta de la lujosa camioneta se abrió bruscamente. Un hombre alto y fornido la levantó en brazos y la metió dentro del vehículo. El pánico la invadió primero, pero al instante reconoció al hombre. Era su padre, que estaba sentado al frente. No le daba la cara, pero las lágrimas corrían por sus mejillas. «¿Papá?», murmuró sintiendo un alivio y una tristeza a la vez. «Te lo dije», respondió él con una voz temblorosa. «La próxima vez, obedece a tu padre. Hazlo por el amor que una vez me has tenido, Catalina». Se lo dijo con el corazón desgarrado. Catalina, con el corazón desgarrado, bajó la mirada, sintiendo el peso de la culpa. «Perdóname, por favor», imploró. «Mañana comenzarás a trabajar en la empresa. Allí me ayudarás», agregó sin mirarla. Catalina miró a su lado y reconoció a Ricardo. Era su primer novio. Se estaba acariciando el mentón como si contemplara la nueva realidad que se les presentaba. Ustedes dos», dijo el padre señalándolo con algo de desinterés. «Trabajarán juntos», dijo él. «El negocio ha crecido mucho y necesito de ustedes». El viaje de regreso a Olimpia fue el más largo de su vida, lleno de incertidumbre y nostalgia. En su mente la imagen de Eduardo aún la atormentaba, pero su padre con voz firme rompió su ensueño. «Escucha, Catalina, ya no volverás a verlo jamás. Mi abogado se encargará de todo, tú no necesitas nada de él», le dijo mientras el camino se extendía frente a ellos. Ella sabía que debía dejar atrás lo que había vivido. Pero, ¿y si él me busca?, preguntó con su voz temblorosa. «No seas tonta, niña. ¿No ves lo que ha hecho contigo? Si lo hace, tú sabes que será un error. Lo que tuviste con él no era amor, sino un simple espejismo. Ahora es tiempo de que pienses en tu futuro. No te aferres a un pasado que solo te lastimó», respondió su padre. La determinación en su voz resonaba en su interior. Así, mientras Catalina se debatía entre la tristeza y la esperanza, Eduardo firmó los papeles del divorcio días después. Él regresó a su vida de picaflor, buscando llenar el vacío que ella había dejado con aventuras fugaces y promesas vacías, despilfarrando el dinero de su padre por aquí y por allá, sin imaginar lo que el destino le tenía reservado. Catalina, mientras tanto, en cambio, comenzó un nuevo capítulo en su vida, uno donde el camino sería cuesta arriba, enfocada en su trabajo, pero que prometía ser el inicio de su verdadera vida. A pesar de la incertidumbre en su corazón, comenzaba a surgir una chispa de resiliencia, preparándola para enfrentar lo que vendría. Después de la ruptura con Catalina, Eduardo se lanzó de lleno a una vida desenfrenada. Las fiestas se sucedían una tras otra, rodeado de mujeres que llenaban su cama y su ego. Gastaba su fortuna en excesos, cenas lujosas, viajes a lugares exóticos y encuentros fugaces con la fama. Pero en lo profundo de su ser, una inquietud crecía, un vacío que ninguna cantidad de alcohol o compañía podría llenar. Un día su padre envió su mano derecha, Javier, un hombre de negocios astuto y sin escrúpulos.
para que le avisara sobre una situación crítica en la empresa. Eduardo se sorprendió al recibir la llamada de su padre luego, quien nunca lo había considerado competente. «Eduardo, necesitamos hablar», dijo Javier con tono grave. «Tu padre me ha enviado y quiere que por favor vayas a su despacho». Cuando éste se encontró con el hombre que su padre había enviado, Javier, la atmósfera era tensa. Se subió a la camioneta así como estaba. «Tu padre quiere que vuelvas», comenzó Javier evitando el contacto visual. «Las cosas se han complicado, la empresa está en crisis, las malas inversiones han elevado los costos y ahora no podemos pagar los insumos para la fábrica de alimentos balanceados». Eduardo sintió que el suelo se deslizaba bajo sus pies. «¿Qué? ¿De qué estás hablando? ¿Qué significa eso?», replicó, su voz temblando de incredulidad. «Necesitas ir a Olimpia», continuó Javier. «Hay una empresa ahí sobresaliente que tiene en su poder la mayor parte de la producción de materia prima. Quiero que logres un crédito por un año. Son los únicos que pueden abastecernos. Aún estamos vivos, pero eso puede cambiar rápidamente si no hacemos algo». «¿Y qué garantiza que lo logre? Mi padre nunca me ha considerado capaz», respondió Eduardo frunciendo el ceño. «Precisamente por eso debes demostrarle que puede confiar en ti. Este es tu momento, Eduardo, no lo eches a perder», insistió Javier, su mirada seria y decidida. La urgencia de la situación lo impulsó a tomar el primer vuelo a Olimpia. A medida que se acercaba al pueblo, recuerdos de Catalina lo asaltaron rápidamente. La casa, el campo y aquellos días llenos de amor parecían lejanos, pero su corazón aún latía con el eco de esa historia. Al llegar a la empresa, fue recibido fríamente por la secretaria, quien le dijo que debería esperar una hora para ser atendido. Eduardo sabía que no tenía otra opción, así que decidió pasar el tiempo en la cafetería de la misma empresa, donde el aroma del café recién hecho llenaba el aire. Mientras sorbía su bebida, su mirada se perdió entre las personas que pasaban. De repente, en medio de todo el bullicio, una mujer hermosa entró en su campo de visión. Su porte elegante y su aire de confianza lo cautivaron al instante. Sin pensarlo, se acercó a ella, intentando desplegar su encanto, como siempre. «Hola, creo que no hemos tenido el placer. ¿Trabajas aquí?» «Soy Eduardo», dijo sonriendo de manera despreocupada. La mujer lo miró fijamente, y sus ojos mostraron una mezcla de sorpresa y desdén. «¿Cómo? ¿No me reconoces? Soy yo, tu ex mujer, la que tiraste como un animal de tu casa. ¿Lo recuerdas? Catalina». Eduardo sintió que el mundo se detenía por un momento. «¿Catalina? Estás hermosa», exclamó, incapaz de ocultar su asombro. La desfachatez de su comentario lo sorprendió a él mismo, pero no pudo evitarlo. Justo cuando Catalina iba a responder, un hombre fornido y más alto que él se interpuso en su camino. «Hola, amor, ¿listos para la reunión?», dijo extendiendo la mano hacia Eduardo con una sonrisa segura. El corazón de Eduardo se hundió al ver la intimidad entre ellos. ¿Quién era este hombre que parecía ocupar el lugar que él había perdido? «¿Y él quién es?», preguntó el hombre robusto pero muy amable. «Es solo un amigo del pasado», dijo ella, con total despreocupación, aunque en el corazón los recuerdos le traían esos sentimientos de nostalgia. Catalina sonrió, su expresión llena de confianza y determinación, dejando a Eduardo en un mar de emociones contradictorias, mientras el futuro se desdibujaba en su mente. Catalina sonrió al hombre que la acompañaba, y Eduardo sintió que su corazón se encogía al observar la cercanía entre ellos. Empezó a caminar lentamente detrás de ellos, y justo en ese momento, un pequeño niño se acercó corriendo, con los cabellos rizados y ojos brillantes. Sin dudarlo, se colgó de la falda de Catalina, quien lo levantó en brazos con una ternura que Eduardo jamás había visto en ella. El mundo se detuvo frente a él. Allí estaba ella, radiante y plena, sosteniendo a su hijo, un niño de aproximadamente 2 años. La imagen de su exmujer, tan diferente y al mismo tiempo tan familiar, lo dejó perplejo. Nunca imaginó que ella podría construir una vida tan completa sin él. La chispa de alegría en su rostro era un recordatorio doloroso de lo que había perdido. Quizá
No había sido ella. Quizá había sido él. Eduardo sintió un torbellino de emociones, celos, nostalgia y un profundo arrepentimiento. Se preguntó cómo había sido capaz de echarla de su vida y ahora se encontraba con ella en esta nueva realidad. ¿Es tu hijo?, logró articular, su voz casi un susurro. Catalina, con una sonrisa que iluminaba su rostro, simplemente asintió, cerrando los ojos, y al mismo tiempo se volvió para continuar con el camino. Sin mirarlo le dijo: «Sí, se llama Mateo». En ese instante Eduardo se dio cuenta de que había perdido mucho más que a una esposa. Había dejado escapar la oportunidad de ser padre. Mientras observaba cómo Catalina y el hombre se alejaban, llevando a Mateo entre risas y caricias, Eduardo sintió ese vacío. Por un momento olvidó incluso por qué estaba allí o para qué su padre lo había enviado. Las preocupaciones de su empresa y la presión de conseguir el crédito. Todo se desvaneció ante la realidad de que Catalina, su ex amor, un amor del pasado, había encontrado un nuevo camino, uno que no incluía su sombra. La imagen de ellos alejándose quedó grabada en su mente. La familia perfecta, se decía, un recordatorio constante de su error. Catalina había florecido y él, en su egoísmo, se había quedado atrás, atrapado en un ciclo de excesos y arrepentimientos, sin saber que el mundo se le iba a poner cuesta arriba, justo ese día. La reunión con el magnate comenzó con un aire de tensión palpable. Eduardo intentó concentrarse en su presentación, pero su mente seguía volviendo hacia Catalina y a su nuevo mundo. Cada vez que cerraba los ojos veía su sonrisa y la imagen de Mateo colgado de su falda. La angustia lo envolvía como una sombra y sus pensamientos se sentían desordenados. Pero también había una pregunta más. ¿Quién era ella allí en la empresa, que le era permitido tener a su propio hijo allí, frente al hombre más poderoso de la región? Al mirar a su alrededor en la sala de conferencias, Eduardo sintió que el ambiente se tornaba cada vez más opresivo. De repente, un hombre mayor de cabello canoso y mirada penetrante entró en la sala. Era el dueño de la compañía, y Eduardo sintió que su corazón se aceleraba. Este hombre era conocido por su temperamento y su capacidad de cerrar tratos, pero lo que no esperaba era que al volverse, el hombre llamara a Catalina como su hija. Cuando la puerta se abrió de nuevo, Catalina entró, esta vez vestida con una elegancia que deslumbraba. El niño que había visto antes ya se había ido y volvió otra vez para aferrarse a su pierna. Eduardo sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Catalina no solo era hermosa, también era fuerte, segura e inteligente. La miraba con un nudo en el estómago, incapaz de procesar la magnitud de lo que estaba sucediendo. Al instante la revelación golpeó a Eduardo como un rayo. Catalina era la hija de aquel magnate. La conexión que había tenido parecía haberse transformado en un destino implacable. ¿Cómo había podido no darse cuenta de lo que había tenido en sus manos y la había dejado ir? El pasado lo abrumó y la culpa y el arrepentimiento inundaron su mente por primera vez. La voz de Catalina resonó en la sala. «Padre», dijo ella, y hasta esa expresión le causó incomodidad y dolor al propio Eduardo. Creo que este hombre tiene algo importante que decir. La manera en que lo miró, con una mezcla de confianza y desafío, lo hirió nuevamente y profundamente. Era su ex esposa, y no solo había encontrado una nueva vida, también había escalado hasta lo más alto. Eduardo, sintiéndose impotente, miró a su alrededor. La presión seguía aumentando. Era consciente de que su futuro dependía de esa reunión, pero la realidad de su fracaso personal se cernía sobre él. «Catalina, por favor, escúchame», trató de interrumpir, su voz temblando de emoción. «No quiero que esto se convierta en un problema. Nada personal», dijo él tartamudeando. Catalina se volvió hacia él. Su mirada era totalmente fría y decidida. «No creo que tengas mucho que ofrecer ahora, Eduardo. Tienes que entender que las decisiones tienen consecuencias. Ya no eres parte de mi vida», dijo, su voz firme y llena de dolor. La intensidad del momento casi fue insoportable para todos allí. El momento fue incómodo.
Eduardo se sintió como un extraño en su propia vida, enfrentándose a su propio pasado mientras trataba de avanzar hacia el futuro. En su mente, las imágenes de su historia juntos se mezclaba con la realidad actual. Un niño, un nuevo amor, un futuro que jamás podría ser el suyo. La revelación lo dejó paralizado. Catalina, con su fuerza renovada y su nueva familia, había encontrado su camino, mientras él estaba atrapado en un ciclo de arrepentimiento y soledad. La sala se volvió borrosa y Eduardo comprendió que había perdido no solo su matrimonio, sino la oportunidad de un amor verdadero que nunca volvería, jamás. A medida que la reunión avanzaba, Eduardo no podía quitarse de la mente la imagen de Catalina y su hijo y aquel hombre. Este la tomaba de la cintura. A cada instante la tensión en la sala se hacía palpable y el aire se llenaba de incómodas miradas entre él y su ex esposa. De repente, el padre de Catalina, el magnate, se percató de la intensidad con la que se observaban y decidió interrumpir. «Catalina, ¿conoces a este hombre?», preguntó con su voz resonando con autoridad. La expresión de su hija se tornó sombría y Eduardo sintió cómo su corazón se aceleraba, anticipando lo inevitable. Catalina, con un gesto de resignación, finalmente habló. «Sí, papá, él es Eduardo, el hombre que me desechó de su vida. Me echó para siempre como si fuera un animal, sin pensar en las consecuencias». El padre de Catalina abrió más los ojos y entonces sintió tristeza al recordar esos días. Luego dirigió su mirada a Eduardo, la furia acumulándose en sus ojos. «Escucha, muchacho, y aprende de una vez por todas. La vida te enseñará a base de lecciones duras, y tú ya comenzaste a pagar el precio. Me devolviste a mi hija hecha pedazos y ahora pretendes que yo te rescate». Las palabras del magnate retumbaron en la sala. «Antes de saber quién eras, pensaba darte una oportunidad, a ti y a tu acompañante, pero después de averiguar que la empresa de tu padre se va a declarar en quiebra, ¿quién soy yo para intervenir en las manos de la justicia de un Dios que una vez vio sufrir a su hija? E incluso yo tomaría venganza, pero tú y solo tú te has encargado de darte tu propia lección». Con un gesto de desprecio, el padre de Catalina concluyó: «No tendrás trato alguno aquí. Que Dios se apiade de ti y de tu familia». La reunión se dio por terminada de manera abrupta. Eduardo salió aturdido, sintiendo como si la tierra se deslizara bajo sus pies. No solo se enfrentaba a la decepción de perder a Catalina, sino también era la primera vez que su padre le prestaba atención y ahora el destino y Dios le pasaban factura. En su camioneta, las lágrimas brotaron mientras miraba a Catalina y a su nuevo amor junto con su hijo, felices. Tomados de los brazos, Eduardo se sintió aplastado por la realidad de su vida, la que ahora se tornaba cuesta arriba. La sombra del arrepentimiento lo acompañaba, y en su pecho el vacío crecía. Sin embargo, esa era la vida que él había elegido y la que había construido no en ese momento, sino muchos años atrás, cuando había tomado la decisión de despreciar a la mujer que él mismo había tomado. Ahora estaba destinado a enfrentar las consecuencias de sus decisiones. Eduardo se encontraba en el despacho de su padre ahora. Una atmósfera pesada lo envolvía. La noticia de la quiebra había caído como un rayo y ahora debía tomar decisiones que lo desgarraban. La enfermedad de su padre había dejado a la empresa al borde del colapso y la culpa lo consumía. «Eduardo», dijo su padre con la voz entrecortada, «no sé si podré salir de esto esta vez. Te di todo lo que tenía y ahora…». Su mirada se perdió, reflejando la decepción y la tristeza acumuladas. «Lo sé, papá. Siento que te he fallado. Me siento que soy nada», respondió Eduardo, sintiendo el peso de sus errores. «Pero tengo que vender las propiedades. Es lo único que podemos hacer». «¿Vender? Después de todo lo que sacrificamos? Eras el futuro de la empresa». El reproche en la voz de su padre era desgarrador. «Lo sé y me pesa. No se me ocurre otra forma de recuperarnos», replicó Eduardo. Sus manos estaban temblando y sudando frío. «No tengo otra opción. Necesitamos dinero, una inyección para cubrir las deudas. Al menos poder darnos una vida digna. Tus últimos días, padre. Tú siempre buscando una salida fácil. Jamás estuviste a mi lado porque no te interesó nunca cómo conseguí este dinero. Cuando te necesitaba, te deshiciste de mí.
Te sumergiste en tu propia autocompasión. Ahora, ¿quién te salvará a ti? Eduardo sintió el nudo en la garganta. Papá, entiendo, estoy pagando por mis errores. No puedo cambiar el pasado, pero quiero tratar de arreglarlo. ¿Y cómo? ¿Vendiéndolo todo? ¿Destruyendo lo que construimos? La decepción era palpable en cada palabra. Me has devuelto a la ruina y no tienes idea de lo que has perdido. Estás solo en esto, Eduardo, porque yo ya no tengo fuerzas. No soy el mismo hombre que era antes. Las palabras de su padre calaron hondo, y Eduardo sintió el peso de su decepción como un yugo. Lo siento tanto, papá. Solo quiero enmendarlo. Su padre lo miró con el rostro demacrado y cansado. No hay enmienda para lo que has hecho. La vida no funciona así. Quizá la próxima vez que mires en el espejo, deberías preguntarte quién eres realmente. Con eso, el silencio llenó la habitación, y Eduardo se sintió completamente solo. A medida que su padre se giraba para mirar por la ventana, Eduardo supo que su vida estaba al borde del abismo. La idea de vender las propiedades no solo era una transacción, era un acto de desesperación que simbolizaba su caída inminente. Mientras salía del despacho, las lágrimas se asomaron a sus ojos. En su mente, la imagen de Catalina y su hijo lo perseguía, recordándole lo que había perdido. La vida le presentaba ahora como un camino lleno de espinas, y las decisiones que una vez tomó lo habían llevado a un lugar oscuro y solitario. El eco de las decisiones pasadas resonaba en la mente de Eduardo mientras contemplaba el horizonte. A veces la vida se presenta como un ciclo inquebrantable, donde nuestras acciones, por más pequeñas que parezcan, regresan a nosotros con la fuerza de un torrente y hasta un huracán. Cada palabra hiriente, cada desprecio, se había tejido en su destino, y ahora lo enfrentaba con una soledad aplastante. A menudo pensamos que el tiempo puede borrar nuestras faltas, que el olvido es un refugio, pero la verdad es que tarde o temprano, la vida nos presenta la factura de nuestros actos, como sombras que persiguen a sus dueños. Las consecuencias de su arrogancia lo habían llevado a ese punto. Catalina había encontrado su camino mientras él se enfrentaba a un abismo de arrepentimiento. A través del dolor, Eduardo comprendió que la verdadera redención no viene de la búsqueda de un perdón ajeno, sino de la aceptación de nuestras propias fallas. La vida en su sabiduría tiene una forma única de enseñarnos que lo que damos, ya sea amor o dolor, regresa a nosotros multiplicado. En ese ciclo eterno, aprendió que la responsabilidad y la empatía son la clave para romper el patrón de sufrimiento, no solo para uno, sino para los que amamos. Una mañana, mientras él se encontraba vendiendo una de sus últimas propiedades para pagar, jamás imaginó que la que iba a comprar esa propiedad era Catalina. Esta lo miró y le entregó un cheque y le dijo: «Espero que hayas aprendido la lección. Yo soy feliz. Espero que tú también lo seas. Sé que con esto quizá podrías empezar. No quiero que nuestra historia se cierre así. Cada quien da de lo que tiene en su corazón. Lo que tú me diste, y esto es lo que yo te doy, porque esto es lo que soy». Y diciéndole esto, Catalina se dio media vuelta y se fue. Ahora era propietaria de hasta 4 mansiones, las cuales habían sido incluso propiedad del padre de Eduardo. Allí se quedó Eduardo contemplándola irse. Jamás pensó que ella en algún momento iba a volver y le iba a dar esa dura lección. Qué poderosa historia, mis queridos suscriptores y suscriptoras, seguidores y seguidoras del canal. Espero que hayan podido captar el corazón de la historia. Muchas veces en la vida tomamos decisiones y pensamos que en el futuro no va a repercutir nada. Sin embargo, debemos saber que tarde o temprano la justicia llega. Dios alecciona a sus hijos, los educa de alguna forma, voluntariamente o a la fuerza. Nos daremos cuenta de nuestro error. Espero que esta historia te haya gustado y si fue así, dale manito arriba al video, compártela para que más personas puedan escucharla y puedan reflexionar con historias como estas, como tú y como yo. Déjame un comentario allí abajo para saludarte en el próximo video. Yo soy tu amigo de siempre, Carlos Matthews, en tu canal de las mejores historias, Latido de Corazón y Vida.